Voy con más información, es parte de la respuesta al audio que pusimos el resumen nacional e internacional del presidente. Le decía, la pregunta de hoy es en Hermosillo, no se mide el consumo del agua. El 42% de los hermosillenses no tiene medidor. Seguimos estancados en este problema. No es nuevo. O sea, si tú revisas los programas que hemos hecho aquí en Proyecto Puente, bueno, ya casi 12 años vamos a cumplir, pero cada año nos metemos a lo mismo y desgraciadamente lo que preocupa, ayer fue el Día Mundial del Agua, es que la autoridad, pues pareciera que no se mueven en agua de Hermosillo, Nicolás, y a ver, pero usted está en el diagnóstico, ayer presentaron un diagnóstico, frente a qué estamos, qué gusto tenerte por acá en tu casa, Nicolás, bienvenido, buenos días, Nicolás Pineda. ¿Qué Gracias. Pues muy dices? contento de estar aquí en este estudio, de visitarte, ¿no? Y pues bien, pues presentando este documento que producimos, pues 10 personas, 10 ciudadanos que conformamos la Mesa de Agua de Hermosillo, ¿cómo vamos? Ujú. Y nos dimos a la tarea de sacar un diagnóstico, más que hacer un seguimiento de los meros indicadores. Desde hace unos 15 días nos propusimos, bueno, ¿qué hacemos para el Día Mundial del Agua? Y como estamos un poco enfocados en darle seguimiento a cómo están las principales áreas de desempeño del servicio de agua de la ciudad, pues nos abocamos a sacar este documento. Y así es como salió. Yo destacaría aquí tres perspectivas o tres crisis, ¿no? La crisis macro, la crisis mediana y la crisis micro, como quien dice, ¿no? La crisis macro es que la ciudad de Hermosillo no está teniendo un patrón sustentable, por lo menos en cuestión de agua, ¿no? Eh, para ser una ciudad que está en el desierto, que ha pasado por tantas crisis, que ha costado tanto dotarle de agua, es una ciudad que extrae demasiada agua y no las... ya se está comenzando a tratar, pero no hay todavía un reuso adecuado que disminuya digamos, la demanda de agua de la ciudad. Entonces se extrae demasiado agua del río Sonora. Esto se manifiesta principalmente en los acuíferos que surten a la ciudad, que es el principal fuente. Los acuíferos son los almacenes de agua que tenemos, esas como cuentas de depósito de agua que tenemos que surten a la ciudad, que una es la Mesa del Ser y la Victoria, el otro es el Sanjón. Y bueno, también hay para el poniente en los Bagotes, el acuífero de la costa de Hermosillo. Todos son acuíferos sobreexplotados que van en una tendencia a la baja. Entonces, aquí estamos pidiendo a las autoridades, sobre todo a la Conagua y a los estudiosos, a lo mejor de la geohidrología, que la Conagua ya nos informa que hay un déficit fuerte de los... déficit quiere decir le está entrando muy poca agua y se le está sacando demasiado. Es como si fuera una cuenta de cheques. Si tú le sacas el doble o el triple de lo que le depositas, se te va a acabar muy pronto, ¿no? Eso está pasando con los acuíferos o los almacenes de agua de la Mesa del Seri y el Sanjón, bueno, la Victoria, Mesa del Seri y el Sanjón, así como de los Bagotes. Los Bagotes está también muy sobreexplotado. Entonces, aquí queremos que nos informen si esos acuíferos tienen larga vida, porque no son infinitos, ¿no? Sí, la Conagua publicó ya hace septiembre del año 2020, la última vez que publicó cómo está la situación de los acuíferos de Hermosillo y están en graves déficit. No quiero mencionar de memoria. Yo sé que el déficit de la costa es 90 y tantos %, el del San Juan La Victoria 58 y el del San Juan 48 y la Victoria Mesa del Seri como 50 y tantos % de déficit. O sea, la recarga de agua que le entra es muy inferior a lo que se le está extrayendo. Esto nos puede llevar a que un día tengamos la sorpresa de que nuestros pozos ya no nos están dando agua, ¿no? Además de que eso ya es un hecho, de que cada vez son más profundos, cada vez son más caros, cada vez requieren más energía eléctrica y cada vez son menos eficientes porque extraen más arena. Eso es la crisis medioambiental. A esto hay que agregarle la parte, dijéramos, de la salida, que tiene que ver con las aguas residuales, ¿no? Ujú. Donde hay una crisis
Pues tanto por el volumen de agua que se está tratando, si se está tratando bien, y el reuso que no se le da o que no se está aprovechando ese recurso. Entonces, esa es la crisis, pudiera yo decir, medioambiental. Por otro lado está la crisis que yo llamaría de gestión y que tiene que ver con los indicadores de eficiencia y de medición. En vez de avanzar en eficiencia, hemos retrasado. Los últimos 3, 4 años han sido muy problemáticos. Si antes decíamos que Hermosillo perdía el 40% o la mitad del agua, ahora resulta que ya es 56%, ya solamente llega a las casas el 44%, ¿no? Entonces el 44 o 46, no sé, por ciento. O sea, el Tendría que 56% se desperdicia. se pierde, ¿no? Sí, Se pierde en el camino, ¿no? pues Esto puede ser de muchas formas, desde tomas clandestinas, desde fugas, malas conexiones, mala calidad de la red. Tenemos una red que no está siendo muy eficiente, ¿no? Y esto se ha ido bajando en los últimos años, o sea que en vez de ser más eficientes hemos estado siendo... Y por eso tenemos que Hermosillo gasta la misma cantidad de agua que la ciudad de Tijuana, cuando Tijuana tiene 2 millones de habitantes y Hermosillo tiene 1 millón, ¿no? Entonces, aquí estamos... Y también esto se refleja en el indicador de consumo de agua por persona o por habitante en la ciudad, que se ha ido incrementando. El último dato son 411 litros por habitante por día, cuando habíamos llegado a tener menos de 300 litros por habitante por día. Y la norma, lo adecuado es que sean 200 litros por habitante por día. Entonces ahorita andamos en 411 y esa es un poco la crisis de gestión. La eficiencia de la red, la medición, o sea, se mide muy poco y se desperdicia mucho incluso a nivel doméstico ahí y bueno, el consumo de habitantes por día, ¿no? Y por último está la otra crisis que yo le llamo institucional, ¿no? ¿Qué es? Sí. Tiene que ver con cómo se ha estado manejando el organismo, quién lo ha dirigido, qué tipo de gentes entran ahí. Y bueno, es algo que ya hemos hablado aquí en tu programa, ¿no? Sí, que el año pasado se morenizó, pero ahora estamos viendo, ¿ves algún cambio en estos 6 meses? Sí, yo veo que, pues, en parte porque en Hermosillo, como vamos, buscamos, hicimos una denuncia a tiempo desde antes de las campañas y después de las elecciones para que hubiera una designación de director conforme a la ley, que la ley pide que tiene que ser alguien, un profesional con experiencia en el sector. Creo que actualmente pues logramos avance en eso. No es una cosa consolidada, pero pues ya lo que viene de atrás, eso no lo quitamos. Hemos tenido 10 directores en 20 años. Claro, con diferentes duraciones. El que más duró fue un poco menos de 4 años, pero también ha habido uno de 4 o 5 meses, ¿no? Entonces hay una alta rotación de directores y con los directores va también el personal de confianza, sobre todo el de las áreas financieras administrativas. Y esto entonces ha funcionado como agencia de colocaciones y de colocar recomendados. Entonces necesitamos que haya allí un equipo permanente para poder planear a largo plazo, para que haya una dirección técnica que se maneje con criterios de beneficio para la ciudad y para la calidad del servicio, no viendo a ver qué beneficio dan, cómo consiguen votos o a ver cómo le sacan dinero para financiar otras cosas. No, o sea, no se puede dar el lujo la ciudad de tener ese tipo de gestión, ¿no? Sin duda. ¿De dónde sacan el dato del 56% que se pierde, Nicolás? Incluso es un dato que está corroborado por el ISAF. O sea, quiere decir que a Hermosillo se le están inyectando 134 millones de metros cúbicos de agua al año. Y a los domicilios llega solamente, de esos 134 solamente llegan 56. No a los domicilios, a los usuarios, a todos los usuarios comerciales, industriales, etcétera, llegan 56 millones de los 136, ¿no? Pues es el ISAF con agua, ¿quién más? No, bueno, esto está corroborado o validado por el ISAF. Esto quiere decir, es lo que se factura.
Es lo que Hermosillo manda Agua de Hermosillo lo que cobra. Ok. Lo que cobra 56 millones, ¿no? Sí. Vamos a hacer un corte y volvemos con la opinión de Agua Hermosillo. Igual si te gustas quedar, si es que no te tienes que ir, si gustas quedarte, y volvemos. ¿Qué opina el auditorio? Volvemos con esto.